Entonces, bueno, comenzar con el estudio del día de hoy, las virtudes y los vicios. Lo primero que pregunta el maestro Allan Kardec al mundo espiritual con este tema es, ¿cuál es más meritoria de todas las virtudes? Es decir, de todas, porque las virtudes, si buscamos en el diccionario, hay cualquier cantidad de virtudes. Y el propio mundo espiritual dice que los espíritus evolucionados ya tienen conquistadas todas esas virtudes. Y una vez que las conquisten, no se pierden. Es decir, cuando un espíritu adquiere una virtud que de verdad la adquiere, ya pasa a ser parte de él, ¿no? Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros, los espíritus encarnados, sobre todo en esta etapa evolutiva, conquistar estas virtudes? Conquistar una sola virtud le cuesta muchísimo al espíritu. Tenemos ensayos, vamos preparando, pero nos cuesta mucho adquirirla, ¿no? Entonces, en esa onda de ideas, Kardec le pregunta al mundo espiritual, ¿cuál es la más meritoria de todas las virtudes? Y los espíritus contestan, todas las virtudes tienen su mérito, porque todas son señales de progreso en el camino del bien. Hay virtud siempre que hay resistencia voluntaria a las solicitaciones de las malas inclinaciones, pero la sublimidad en la virtud consiste en el sacrificio del interés personal por el bien del prójimo, sin intención oculta. La virtud más meritoria es la que está fundada en la caridad más desinteresada. Entonces vemos cómo, a pesar de que existen todas estas de virtudes, el mundo espiritual recalca que siempre la caridad es la que va a conllevar una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos la caridad como compartir algo material, ¿no? Como compartir un plato de comida, compartir una ropa, pero la caridad va mucho más allá, ¿no? Por eso es que ellos siempre recalcan esto de la caridad. Cuando alguien te ofende y tú callas para ni siquiera herirlo, para entender, poniéndote en lugar de él, entender que tal vez está ofuscado, que tiene problemas en su casa, y tú prefieres callar e irte, e incluso hacer una oración por ti y por él. Ese es el sentido de la caridad. Eso también es caridad. Por eso es que los hermanos aquí, la espiritualidad superior, recalca esto, ¿no? Que siempre el sacrificio, el interés personal, siempre anteponer el prójimo antes que nosotros mismos, sin nada oculto, como dice Jesús, ¿no? Que el que hace el bien en la tierra y lo hace para que la gente lo aplaude, para que la gente lo realce, para tener privilegios cuando llegue a tal o cual sitio, pues no puede esperar llegar al mundo espiritual buscando la recompensa, porque precisamente su recompensa estuvo en la tierra, porque lo hizo con ese interés. Por eso es que al final ellos recalcan en esta oración, la virtud más meritoria es la que está fundada en la caridad más desinteresada. Entonces, nada más con esta sola pregunta tenemos para analizar muchísimo todo este tema de las virtudes y los vicios, ¿no? Entonces, la 894 dice, hay personas que hacen el bien de una manera espontánea, sin que hayan de vencer ningún sentimiento contrario. Tienen estas tanto mérito como las que han de luchar con su propia naturaleza y la vencen. Es decir, hay personas, y nosotros las conocemos comúnmente, ¿no? Las vemos por allí, que son buenas por naturaleza. Son buenas de verdad, o sea, se les nota. Y no tienen que ser espíritas, son de cualquier religión. Incluso muchos se declaran hasta ateos, pero son buenas, o sea, son personas que su corazón es noble, ¿no? Entonces, de allí va la pregunta, o sea, si ellos tienen más mérito que todas estas personas como nosotros que vamos luchando día a día por adquirir virtudes, por vencernos a nosotros mismos, ¿cuál de ellas tiene más mérito? Y contesta la espiritualidad. Las que no tienen que luchar es porque en ellas se ha realizado ya el progreso. Han luchado en otro tiempo y han triunfado. Por eso, los buenos sentimientos no les cuestan ningún esfuerzo y les parezcan muy naturales sus acciones. El bien se ha convertido para ellas en hábito. Debéseles honrar, pues, como a viejos guerreros que han ganado sus grados. Y es así, vemos como, y es lo que decíamos al principio de esta reunión, ¿no? El espíritu cuando adquiere una virtud, realmente la adquiere, no la pierde. Claro, esa virtud muchas veces nos lleva, fue a costa de mucha renuncia, de muchas lágrimas, de mucha situación. Pero si usted es una persona humilde, humilde de verdad, ya eso no lo pierde, ¿no? Por eso es que hay espíritus, que va a esta primera párrafo, donde hacer el bien le resulta tan
tan espontáneo, ¿no? Y eso nos llama a la reflexión de estos espíritus que fueron llamados santos cuando estuvieron encarnados, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos hacían las cosas de manera natural, ellos no les costaba, era algo natural. Ellos simplemente decían que hicieron lo que les correspondía y lo que todos nosotros deberíamos hacer en determinadas situaciones. Si ves a una persona sufriendo, pues ve cómo la puedes ayudar. Entonces, estas cosas son las que ellos les parecía natural y es lo que están diciendo los espíritus en este primer párrafo. Pues. Eso no fue de la noche a la mañana. Eso fue, como dice aquí, han luchado en otros tiempos y han triunfado. Y les comento, mis hermanos, que el tiempo de nosotros es este. Nosotros debemos luchar en estos momentos contra todas esas imperfecciones para luchar y vencer y conquistar la mayor cantidad de virtudes que nos permitan esa evolución. En el segundo párrafo dice, como estáis lejos aún de la perfección, esos ejemplos os sorprenden por el contraste y los admiráis tanto porque son raros. Pero sabed que en los mundos más adelantados que el vuestro es regla general, lo que es excepción en el vuestro. Allí el sentimiento del bien es espontáneo en todos, porque no están habitados más que por espíritus buenos, y una sola mala intención sería allí una excepción monstruosa. He aquí por qué en ellos los hombres son felices. Me van a permitir aquí. Okay. Son felices. Y así sucederá en la tierra, cuando la humanidad se haya transformado y cuando comprenda y practique la caridad en su verdadera excepción. Entonces vemos cómo este segundo párrafo, la espiritualidad, contesta muchas cosas, ¿no? Dice que estos ejemplos nos sorprenden porque no es lo común, ¿no? No es lo común, pero que en los mundos adelantados, esto es la regla. Es decir, esos espíritus ya han adquirido ciertas virtudes que están en ellos, que ya la ganaron y no la pierden. Por eso es que dice que en estos mundos más adelantados, lo que aquí es raro, allá es lo común. ¿Qué es aquí es raro? Que ver una persona buena, pues de buenos sentimientos. ¿Por qué es raro? Porque la mayoría de las personas piensan que son personas tontas. Entonces, si tú eres una persona educada, una persona buena, para la mayoría de las personas creen que tú eres tonto, ¿no? Incluso si pueden, buscan aprovecharse de ti. Esto no sucede en esos mundos más adelantados, en esos mundos felices, ¿no? Por eso es que nos dicen que esos ejemplos muchas veces admiramos y contrasta con las cosas que vemos en estos momentos, pero nos dicen algo muy bonito también, que la tierra está destinada a eso, ¿no? Entonces dice que lo mismo sucederá en la tierra cuando nosotros como humanidad nos hayamos transformado y cuando de verdad practiquemos esa ley de amor y caridad en su verdadera concepción, ¿no? Entonces, qué bonito esto, pero debemos recordar que esto va concatenado con una cantidad de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una oportunidad que es esta encarnación y esta vida, ¿no? Pero también nos dicen que, a pesar de que el espíritu es inmortal y que puede reencarnarse muchas veces, la tierra, como todo en la vida, también va a dar su salto evolutivo. Y precisamente esto es lo que nos dice aquí, los espíritus que no hayan hecho el grado para quedarse, para que vivan esa ley de amor y caridad, pues van a ser retirados a otros mundos más inferiores para que la tierra precisamente convivan espíritus justos, lo que decía Jesús, bienaventurados los justos porque serán saciados, pues procuremos ser justos y ser buenos, caritativos, no por ningún interés oculto, sino entendiendo la ley de amor también, ayudar a todo aquel que podamos, para que precisamente seamos merecedores de vivir en este mundo, en esta misma tierra, pero un poco más evolucionada. En la pregunta 895, pregunta el maestro Allan Kardec, aparte de los defectos y vicios sobre los cuales nadie se equivocaría, ¿cuál es la señal más característica de la imperfección? Es decir, porque hay una cantidad de vicios que los vemos, ¿no? Y son muy difíciles de ocultar. Si yo me fumo un cigarro, pues nada más el olor muchas veces me delata, ¿no? El humo donde esté. Eso por poner un vicio, ese vicio en particular. Pero hay una cantidad de vicios que están en nosotros y que muchas veces ni siquiera los identificamos, ¿no? La persona envidiosa, la persona egoísta, esos vicios están allí muchas veces y no los identificamos. Entonces nos dicen que el interés personal, las cualidades morales son a menudo como el dorado de un objeto de cobre que no resiste la piedra de toque. Un hombre puede poseer cualidades reales
que le hacen un hombre de bien a los ojos de los otros, pero aunque semejantes cualidades sean un progreso, no resiste siempre a ciertas pruebas y basta a veces tocar la fibra del interés personal para descubrir la realidad. El verdadero desinterés es una cosa tan rara en la tierra que cuando se presenta se le admira como un fenómeno, ¿no? Entonces vemos cómo de algún modo nos están diciendo que el interés personal, y ahí nos están hablando del orgullo y el egoísmo, ¿no? Que precisamente lo vamos a tocar en este capítulo más adelante. Nos dice que de todos estos defectos y los vicios, ese interés personal siempre va atado a nosotros y es algo que nos perjudica, ¿no? Por eso es que vuelven a recalcar en esta última oración, el verdadero desinterés es una cosa tan rara en la tierra que cuando se presenta se le admira como un fenómeno. Y por eso es que vemos estos grandes hombres, como un Francisco de Asís, por ejemplo, una persona tan desinteresada, la cual iba con sus amigos, ayudaba en los campos a los granjeros a recoger, a trabajar en la tierra, y lo único que pedía era la ración de ese día. Él no pensaba en la ración de mañana, ni en todo lo que había trabajado. Todo lo hacía con ese desinterés, ¿no? Por eso es que nosotros lo admiramos, y aquí lo dicen. Cuando el verdadero desinterés es verdadero, se le admira como un fenómeno. Y entonces entramos al caso espírita con Chico Xavier, ¿no? Por ejemplo, como al recibir más de 400 libros, todo eso lo donó la caridad, ¿no? Él lo decía, el paltó, el chaleco que tengo es regalado. Los zapatos, si a un hermano me ve que me hace falta, me regala uno, ¿no? Entonces, la casa que tengo ya la di en posesión a mis familiares. Es decir, no tenía nada. Ese era el verdadero desinterés, ¿no? De siempre pensar en los demás antes que nosotros mismos, ¿no? Por eso es que están haciendo aquí esta salvedad donde dicen que aparte de esos defectos y vicios de los cuales nadie se equivocaría, ¿cuál es esa característica de esa imperfección? El interés personal. Y ya el Maestro Jesús lo decía, ponte en el lugar del otro para que lo puedas ayudar con amor. Y que la ley se resumía en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, todas estas cosas van concatenadas porque cuando tú eres desinteresado, cuando tu interés personal deja de sobreponerte y piensas en el otro, pues esa es una señal que tu imperfección ha ido disminuyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos de ser menos egoístas y menos orgullosos, ¿no? Entonces nos dice, el apego a las cosas materiales es una señal notoria de inferioridad, porque cuanto más se apegue el hombre a los bienes del mundo, menos comprende su destino. Con el desinterés, prueba por el contrario, que contemple el porvenir desde más elevado punto. Entonces vemos cómo este apego a las cosas materiales, ¿no? Ya vimos la ley de progreso, sabemos que tenemos que cumplir con las dos leyes, las leyes materiales y las leyes encarnadas. Tengo que trabajar para no ser una carga a la sociedad, ¿no? Para poder cumplir con la familia, con todas las cosas. Pero una cosa es que yo tengo que cumplir con la ley material y otra cosa es que me apegue a esas cosas materiales, ¿no? Que denotan inferioridad. Entonces vemos un mundo netamente materialista, ¿no? Donde la gente adolece de muchas cosas porque viven solamente para eso, ¿no? Entonces vemos en estos tiempos como los niños están pendientes de un celular, si las madres lo quieren corregir, muchos hasta se están quitando la vida porque simplemente le quitan el celular. Entonces hay un apego a las cosas materiales que esto denota esa inferioridad, ¿no? Entonces ya Jesús lo decía, o sea, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Entonces, ¿qué atesoramos nosotros? ¿Las cosas materiales o las cosas más espirituales, ¿no? Y él lo decía, o sea, no tengas cosas que la polilla corroe, ¿no? O que los ladrones vayan a llegar y vayan a querer robarte, ¿no? Porque en esto se esconde una grandes cosas, ¿no? Entonces decía un espíritu la otra vez, ustedes tienen 20 pares de zapatos, una comunicación mediúnica, y es que ustedes tienen 20 cuerpos. Entonces, esto es el desinterés. Nosotros tenemos un solo cuerpo. ¿Por qué tenemos 20 pares de zapatos cuando podemos compartir por lo menos la mitad? ¿Saben cuántos hermanos hay por allí por sus pruebas tan difíciles que no tienen ni siquiera un par de zapatos? Que uno los ve que caminan y caminan y caminan bajo el sol, bajo la lluvia, por sus situaciones. Ya Dios verá cómo corregirnos, cómo ayudarnos en ciertas cosas. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte porque eso demuestra que
que el egoísmo no está en nosotros, que ya estamos empezando a despertar, pues entonces tampoco vamos a esperar que se lo vamos a dar y esa persona nos va a agradecer, ni no nos lo estás haciendo por ti, porque quieres de algún modo ser útil y quieres ayudar a esas personas, ¿no? Entonces, fíjense cómo los espíritus van desglosando cada uno de estos puntos, ¿no? En la pregunta 896, pregunta el maestro Kardec, ¿hay personas desinteresadas sin discernimiento que prodigan su hacienda sin provecho real por falta de un empleo racional? ¿Tienen algún mérito? Este mundo espiritual. Tienen el mérito del desinterés, pero no el del bien que podrían hacer. Si el desinterés es una virtud, la prodigalidad irreflexiva es siempre una falta de juicio, por lo menos. No se da a los unos la fortuna para que la despilfarren, como no se da a los otros para que la encierren en sus arcas. Es un depósito del que habrán de dar cuenta, porque habrán de responder de todo el bien que estaba en sus manos hacer y que no hicieron, de todas las lágrimas que hubieran podido enjuagar con el dinero que han dado a los que no lo necesitaban. Entonces vemos qué interesante, porque nosotros muchas veces creemos que la persona humilde es el que menos tiene, el que es más pobrecito, el que carece de situaciones materiales, y aquí lo están diciendo, ¿no? Nunca los atajos han sido buenos. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que si tú eres una persona que tienes bien material, si ha llegado una fortuna a ti, si has sido un comerciante próspero, o sea, nosotros tenemos que rendir cuenta de todas las cosas que tenemos, ¿no? La inteligencia, la salud, todas estas cosas, pero aquí no están hablando de la fortuna, ¿no? Entonces hay personas que dicen, bueno, como ser pobre es es lo que más me permite acercarme a Dios, en esa concepción que ellos tienen, pues yo voy a donar toda esta fortuna a una caridad y me deshalgo de ella, ¿no? Entonces nos están diciendo que, ojo, moca con lo que despilfarres porque no es así. Vas a tener que rendir cuenta porque ese es un depósito que han dado o que te han puesto en tus manos para que evoluciones tú y evoluciones a los demás, ¿no? Por eso es que nos dicen que vamos a tener que rendir cuenta de lo que estaba en nuestras manos hacer y que no hicieron, de todas las lágrimas que hubieran podido enjuagar con el dinero que han dado a los que no lo necesitaban. Entonces, muchas personas prefieren dar esas fortunas a la caridad, ¿no? O sea, la dan. Y entonces dice, bueno, para sentirme bien, hago un cheque a tal o cual fundación y ya. Y no sé ni siquiera qué pasó con eso, por poner un ejemplo. Entonces, no, la idea es que con este dinero, pues, usted sea una persona útil, que cree fuentes de empleo. Entonces, ¿qué modo más de ayudar a la sociedad que creando empleo? Donde padres de familias puedan sostener a sus hijos, puedan formar precisamente a su familia dignamente, sin sentirse humillados porque alguien les está dando algo, depende de él. Entonces, todas estas cosas son lo que el hermano mayor, lo que Jesús nos quería decir con las parábolas de los talentos, ¿no? Donde le dieron talentos a varias personas, uno por temor a Dios, la escondió debajo de la almohada al patrón y cuando llegó que le preguntó, mira, ¿qué hiciste con el talento? Y él le responde, como yo sabía que tú eras un patrón fuerte y exigente, la tengo aquí debajo de la almohada para devolvértela. Mal, es lo primero que dice la escritura, hiciste mal porque la idea era que la multiplicaras. Entonces vino el otro y fue peor, que es este caso también. El talento que le dieron, se lo comió, se lo gastó, peor todavía. Y entonces está el que multiplicó los talentos, el que con su esfuerzo, utilizando su inteligencia, pues multiplicó ese talento y cuando vino el patrón le dijo, del talento que me diste, aquí tienes dos más. Entonces ese fue un hijo productivo. Entonces es lo que nos están diciendo aquí, pues, con ese desinterés, con eso, o sea, no es de algún modo huirle a la prueba del dinero. ¿Por qué? Porque la prueba del dinero precisamente te da acceso a muchos vicios, ¿no? Entonces viene esa contención, viene esa cordura, esa oración para no perder el norte, para que seas bien guiado y que ese dinero se traduzca en felicidad digna de muchas personas, de muchos hermanos. En la pregunta 897, pregunta el maestro Allan Kardec, el que hace el bien no con la mira de una recompensa terrena, sino con la esperanza de que se le tomará en cuenta en la otra vida
y de que su posición será mejor en consecuencia, es reprensible y perjudica a su adelanto semejante pensamiento. Es decir, yo estoy haciendo un bien, no para buscar cosas en la tierra, pero sí pensando en esa vida futura, ¿no? Como que si se me va a tomar en cuenta todo el bien que hice para estar en una posición espiritual elevada y estar en una posición más cómoda y contestar el mundo espiritual. Es preciso hacer el bien por caridad, es decir, con desinterés. Entonces nos están diciendo que todos los bienes toda la caridad que nosotros hagamos, todo el bien, siempre tiene que ser con ese desinterés. Pero aquí agregan un poco más. Entre tanto, cada uno tiene el deseo muy natural de progresar para escapar del penoso estado de esta vida. Los mismos espíritus nos enseñan a practicar el bien con este objeto. Por tanto, es un mal pensar que, haciendo el bien, puede esperarse mejor vida en la tierra, contesta el mundo espiritual. Ciertamente que no, pero el que hace el bien desinteresadamente y por el solo placer de ser agradable a Dios y a su semejante que sufre, se encuentra ya en cierto grado de adelanto que le permitirá alcanzar la felicidad mucho antes que su hermano que, más positivista, hace el bien por reflexión y no por el natural impulso de su corazón. Entonces vemos qué interesante esta pregunta porque el maestro Allan Kardec, todas las preguntas que hace, siempre tienen ese sentido, ¿no? Siempre tienen esa escuela oculta que él espera recibir del mundo espiritual. Y lo que dicen es, está bien que hagas el bien, pero siempre tiene que ser desinteresadamente. O sea, nosotros no podemos pretender comprar ese cielo o ese plano espiritual haciendo ciertas cosas. Cuando se hacen las cosas, siempre tienen que ser por el interés que conlleve el amor. Entonces, ¿qué hace? O sea, el ejemplo que estamos hablando de repente de los par de zapatos. Hay que comenzar en algo, porque nosotros todavía somos espíritus de muy poca evolución y tenemos que dar esos primeros pasos, ¿no? Y tal vez esos primeros pasos de esos 20 pares de zapatos que tenemos cuando donamos uno, nos duele, sentimos que nos faltó algo, pero estamos empezando, ¿no? Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que cuando veamos la alegría, por eso es que el que da es el que más se siente dichoso, ¿no? Cuando tú de verdad te sientes útil, cuando ves que pudiste ayudar a una persona de verdad de corazón, esa fiesta que te hace tu espíritu, esa fiesta que te hace tu conciencia, no tiene comparación, aunque todavía nos cuesta. Entonces, lo que nos dice esta segunda parte, la primera nos dice que tiene que ser sin desinterés, pero que ciertamente hay que hacerlo para ayudar a la otra persona y volvemos en colocarse en el lugar del otro, ¿no? Para poderlo ayudar con amor, ¿no? Hasta que no nos pongamos en el lugar del otro, no lo vamos a poder ayudar con amor, ¿no? Por eso es que volvemos a las preguntas anteriores, donde decían que hay espíritu, personas que son buenas por naturaleza, que hacen el bien natural, sin esperar nada a cambio, son desinteresadas y nos dicen que ya ellos ganaron esas virtudes. Pues nosotros estamos en ese camino, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a hacer, no es que nos acostamos hoy y mañana nos vamos a despertar como espíritus puros. Eso va a llevar su progreso, va a llevar su trabajo, va a llevar su adelanto, pero como dice aquí, ciertamente tenemos que comenzar, ¿no? Y no importa, comencemos de algún modo, vamos a decir con esa idea de que queremos cambiar, ¿no? De que vamos a trabajar para nuestro progreso y para el de los demás, pues. Y aunque al principio se vea un poquito egoísta, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que ese trabajo se va a hacer con más amor, ¿no? Que vamos a ayudar a las personas y va a llegar un momento que el desinterés va a ser tal que va a ser automático, ¿no? Como todos estos espíritus que mencionábamos, como una Madre Teresa de Calcuta que limpiaba una llaga de una persona desinteresadamente porque ella estaba allí y ella era el instrumento de Dios para ese momento, ¿no? Y el placer de ella era agradar a Dios y ayudar a esa persona que está sufriendo, ¿no? Y así a lo largo de la historia, tantos hermanos que nos han dado todo ese ejemplo, ¿no? Un San Vicente de Paúl con la caridad, como veíamos la semana pasada, ¿no? Entonces, hay una subpregunta. ¿No ha de establecerse aquí una distinción entre el bien que puede hacerse al prójimo y el esfuerzo para corregirse de sus faltas? Concebimos que hacer el bien con la idea de que se nos tomará en cuenta en la otra vida es poco meritorio, pero enmendarse, vencer sus pasiones,
corregir su carácter con la mira de aproximarse a los espíritus buenos y elevarse, es igualmente señal de inferioridad. Su pregunta interesante, ¿no? Entonces contesta el maestro el mundo espiritual. No, no, no. Por hacer el bien, entendamos el ser caritativo, el que calcula lo que cada buena acción puede reportarle, así en la vida futura como en la vida terrestre, procede como un egoísta. Pero no existe egoísmo en mejorarse en la mira de acercarse a Dios, pues este es el objetivo hacia el cual cada uno de nosotros debe dirigirse. Entonces vuelven a hablarnos. Fíjense como la caridad, ellos están hablando de una cosa y vuelve el mundo espiritual a hablar de la caridad, ¿no? Entonces, por eso es que el eslogan del espiritismo es, fuera de la caridad no hay salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, y volvemos a lo que decíamos al principio, el sentido que nosotros tenemos de caridad todavía es muy mezquino, ¿no? Está atado a cosas materiales. Y esta caridad, es la verdadera caridad, tiene unas connotaciones que van mucho más allá, ¿no? Y son más importantes para el espíritu. Por eso es que dice que, ojo, cuando calcules cada buena acción, esperando que te aplaudan en la vida terrestre, ¿no? Por eso es que el Maestro Jesús lo decía, volvemos, el que hace una buena acción y espera que lo aplaudan aquí en la tierra, no puede esperar llegar al mundo espiritual esperando algún tipo de recompensa, porque su recompensa la tuvo aquí en la tierra, pues te aplaudieron, te admiraron porque eras una persona buena, porque dabas comida, por no sé qué más, por una cantidad de cosas, porque si lo hiciste con esa intención, pues ahí tienes tu recompensa, ¿no? Pero nos dice que si el espíritu busca esa mejoría interna, ¿no? Allí sí está, porque recordemos que la espiritualidad siempre toma en cuenta la intención, ¿no? Entonces, si tú haces esas buenas obras, pero con la intención y siendo sincero, dice, mire, Dios, yo quiero cambiar, pues, quiero empezar a progresar, y yo, bueno, voy a hacer esto también para practicar, para aprender a ser bueno. Allí Dios está viendo esa intención, ¿no? Porque busca mejorarse, busca ese desinterés de dejar el egoísmo, ¿no? Porque como decíamos anteriormente, esto no va a suceder de la noche a la mañana. Nuestro despertar espiritual no va a pasar que usted se acostó hoy en la noche y mañana en la mañana ya un espíritu a la altura de Jesús, ¿no? Jesús está en esa condición de Mesías porque trabajó, se lo ganó, y fueron mucha evolución, mucho recorrer que tuvo ese espíritu, y si no, veamos cómo fue su paso por aquí en la tierra, ¿no? Toda esa abnegación, igual que un Francisco de Asís, ¿no? Que Francisco de Asís, veamos, estudiemos cómo fue la historia de Francisco de Asís, ¿no? Cómo todos estos hermanos pagaron con su vida, enseñarnos lo que es verdaderamente vivir la caridad en nombre de Dios, ¿no? Entonces, en la pregunta 898, pregunta el mundo espiritual, puesto que la vida corporal no es más que una permanencia temporal en este mundo y que nuestro futuro debe ser nuestra principal preocupación, es útil esforzarse por adquirir conocimientos científicos que solo se relacionan con las cosas y necesidades materiales. Entonces nos están diciendo, ojo, si la vida corporal es temporal, como todos lo sabemos, y que nuestro futuro debe ser la principal preocupación, ¿de qué vale que yo me ocupe en cosas científicas o de cubrir necesidades materiales? Otra pregunta inteligente que el mundo espiritual la va a contestar como tal, ¿no? Dicen, sin duda. Primero, porque os pone en disposición de aliviar a vuestros hermanos. Y después, porque vuestro espíritu se elevará más deprisa. Y si ya progresó en inteligencia, en el intervalo de las encarnaciones, aprendéis en una hora lo que os costaría años en la tierra. Ningún conocimiento es inútil. Todos contribuyen más o menos al progreso, porque el espíritu perfecto debe saberlo todo, y porque debiendo realizarse el progreso en todos los sentidos, todas las ideas adquiridas ayudan el desarrollo del espíritu. Entonces vemos que interesante esta pregunta porque el maestro Allan Kardec está diciendo, ya va, pero ¿será que me ocupo nada más de la moral y no de la inteligencia? Entonces vemos cómo los espíritus dicen, primero que los espíritus superiores, los espíritus perfectos lo saben todo. ¿Por qué?
porque si no, no fuesen perfectos. Entonces, ellos dominan una cantidad de cosas, de elementos, de situaciones del medio ambiente donde están y ya del universo entero. Entonces, por eso es que nos dicen que primero se os ponen en disposición de aliviar a vuestros hermanos. Ahora, veamos el ejemplo. Tantas personas que han pasado por esta tierra dejando todos estos avances tecnológicos y todos estos avances en la medicina que han hecho que estos cuerpos sean más duraderos y que nosotros aprovechemos más la encarnación, que la aprendamos a llevar de una manera más digna y más holgada, ¿no? Entonces, ¿qué sería de nosotros si un si un Fleming, sin un Pasteur, por ejemplo, bueno, sin un Nikola Tesla, sin tantos hermanos que han traído con su inteligencia, han ayudado al progreso de la tierra? Por eso es que nada se pierde y todos damos lo que tenemos, ¿no? Una de las cosas que dice el mundo espiritual, cuando estaban el matrimonio Curie, cuando estaban investigando la radiación y todo esto, ellos dicen que este conocimiento era y es para que la tierra avance más rápido, para que nuestra vida sea más llevadera. Pero como nosotros moralmente no hemos avanzado, este conocimiento del átomo lo utilizamos en detrimento de nosotros mismos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En vez de utilizar esta energía limpia para el progreso del planeta, lo utilizamos para hacer armas de destrucción masiva más fuertes. Entonces, ¿qué pasa allí? Que cuando tenemos inteligencia, pero va sin la moral, pasan todas estas cosas. Por eso es que Ricardo Arjona tiene una canción, en un pedazo de su canción dice, ¿qué hace un genio en un cuartel? Y es así, o sea, ¿por qué con todo este conocimiento se tiene que utilizar para cosas bélicas? Pero incluso la espiritualidad comprende muchas cosas y nada de esto se pierde. Muchos de estos conocimientos que empezaron en el campo militar, hoy en día son utilizados en el día a día en nosotros, porque la espiritualidad comprende que nada se pierde, ¿no? Pero tengamos en cuenta esto, el espíritu necesita evolucionar en las dos líneas. Ninguna de las dos debe quedarse atrás. Por eso es que los espíritus dicen y lo ponen como ley, espíritas, amaos, espíritas, instruirse. ¿Por qué? Porque todo va de la mano. Para poder tener una fe razonada, necesitamos tener ese conocimiento que nos permita tener esa fe razonada, ¿no? Por eso es que la instrucción va de la mano con toda la parte moral, ¿no? ¿Por qué? Porque el espíritu necesita manejar muchas cosas, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Entonces tiene que saber conversar con las personas para poderlas ayudar. Y la única forma es que el espíritu sepa muchas cosas, no por orgullo, no por decir, ah, yo manejo tantas cosas y sé tantas cosas, sino que de todo se aprende. Entonces, usted habla con una persona de béisbol y crea la afinidad con la persona por el béisbol. Y entonces eso da pie a que usted le hable de la reencarnación, de la mediunidad, de otras cosas, porque es esa cultura general buena que ayuda a muchas cosas. Entonces, si usted es inteligente, pues utilicemos esa inteligencia, no como la hemos utilizado en otras encarnaciones, para provecho de nosotros mismos, con esa labia, bueno, entonces somos políticos, somos vendedores y envolvemos a todo el mundo, no, no. En esta encarnación y en las que vienen, utilicemos esa facilidad de palabra para ayudar, para consolar. Entonces, toda esa inteligencia que en otras encarnaciones fue en detrimento de nosotros mismos, porque yo era más vivo que los demás, porque yo engaño por aquí, hago por allá, toda esa astucia, esa viveza criolla, como decimos aquí en Venezuela, pues utilicémosla para lo que decíamos en la pregunta anterior, para multiplicar ese talento, porque vamos a tener que rendir cuenta de todas las cosas. Entonces, esa inteligencia vamos a utilizarla para el bien común y el desarrollo del espíritu, como dice aquí, porque todas las ideas adquiridas ayudan al desarrollo del espíritu. En la pregunta 899, de dos hombres ricos que uno ha nacido en la opulencia y nunca ha conocido la necesidad y que el otro debe su fortuna al trabajo y ambos la emplean exclusivamente en su satisfacción personal, ¿cuál es el más culpable? Interesante, esas preguntas de carne, de verdad que todas son interesantísimas. Contesta el mundo espiritual. El que ha conocido el sufrimiento, sabe lo que es sufrir, conoce el dolor que no alivia, aunque con mucha frecuencia no se acuerde más de él. Entonces, vemos cómo, de algún modo,
el maestro Allan Kardec pone esos dos ejemplos, ¿no? O sea, si hay un hombre rico que nació en la opulencia y nunca ha conocido las necesidades y que el otro debe su fortuna al trabajo y ambos la emplean exclusivamente en su satisfacción personal, ¿cuál es el más culpable? Y dice, el que ha conocido el sufrimiento. Entonces, mire, esto aplica para una cantidad de situaciones en el mundo, porque nosotros somos muchas veces por el mismo egoísmo, el mismo orgullo, hasta queremos criticar a las personas ricas y esos que llaman ricos de cuna, ¿no? Entonces, no, ese rico de cuna y ese no sé qué más y todo esto, pero los espíritus recalcan, él prácticamente desde que era niño, no ha conocido otra cosa, ha vivido en la opulencia, su vida ha sido solamente eso, él no tiene punto de comparación, pero el que sí tiene punto de comparación y únicamente le emplea en la satisfacción personal es el más culpable. ¿Por qué? Porque conoce el sufrimiento. Entonces, mire, yo una vez escuché una comunicación mediúnica en el hermano Alipio, un espíritu que decía, que si los políticos supiesen el daño que se hacen ellos mismos al robarse el dinero público, irían al Banco Central a devolver centavo por centavo el dinero que se han robado. Y es así, ¿por qué? Porque la mayoría de muchos políticos son personas humildes que, como decimos, tienen facilidad de palabra, envuelven a las personas y en vez de utilizarla para algo bueno, pues se meten a la política y son prósperos allí, pero ellos que han conocido, que muchas veces vienen de situaciones humildes, cuando tienen esos cargos políticos, que tienen la capacidad de ayudar a las personas, porque como dice aquí, conocen el sufrimiento, o sea, ya conocen todo esto, pues muchas veces como que se les olvida y viene todo este choque de retorno, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hicieron consciente, porque ellos sabían lo que era montarse en un transporte público, porque sabían lo que era ir a un hospital público, porque sabían las deficiencias de la educación pública, a diferencia de una persona que había nacido en opulencia. ¿Por qué? Porque si yo nací en opulencia, pues he estudiado en los mejores colegios privados, en las mejores universidades, y para mí es normal. Pero el otro que sí conoce que los maestros no llegan a las escuelas, que los doctores están mal pagados, que los maestros están mal pagados, conoce todo ese sufrimiento y no lo alivia, no hace el esfuerzo, pues es más culpable. Por eso es que la espiritualidad y lo que hablamos del conocimiento, ¿no? De lo importante que es tener la fe razonada, porque veamos cómo el mundo espiritual nos desglosa todos estos conocimientos, ¿no? Cómo el mundo espiritual nos aclara de que, ojo, mosca con los juicios y las comparaciones, porque muchas veces aquel puede alegar ignorancia. ¿Por qué? Porque vivió siempre en la opulencia. Él no supo lo que fue pasar hambre, no supo eso. Pero si tú que lo supiste, que lo viviste, y aún así no te condueles de tus hermanos, que teniendo la oportunidad de ayudarlos, no te conmueves de ellos, pues tu culpa, las cuentas que vas a tener que rendir, son mucho más fuertes que aquel que todavía está dormido. Está dormido, ¿por qué? Porque vive en un mundo de ilusiones y él está allí. Muchas veces sus padres no lo supieron guiar por el camino de acordarse de los demás y todo esto. Pero tú que conoces el sufrimiento del mundo, pues no podemos alegar ese desconocimiento. Y lamentablemente allí estamos todos nosotros. Nosotros tal vez no seamos hombres ricos y hombres de mundo, pero sabemos lo que es el sufrimiento. La mayoría de nosotros venimos de barrios, de situaciones populares. Entonces, nos van a decir a nosotros que no conocíamos lo malo. ¿Cómo vamos a llegar al mundo espiritual? Padre, es que yo no conocí lo que era malo. ¿Cómo que no? Si lo vivías, lo viste todo el tiempo para que precisamente no lo hicieras. Tuviste todo ese ejemplo para que no lo hicieras. Entonces, la idea es que tú no te vayas por ese camino como todos los demás, sino que de algún modo ayudes a los demás, que enseñes con tu ejemplo que hay otro modo de vivir. Sí, mira, yo soy de una persona humilde, pero mira, es una persona que tiene lo que estamos hablando, tiene valores, tiene virtudes. Entonces, sí se demuestra que hay otro modo de vivir, que puedo ser un buen vecino, que no voy a poner la música a todo volumen a altas horas de la noche, porque yo me pongo en el lugar del otro y digo, por encima de que eso me satisfaga, yo debo entender de que puede haber alguien, una persona enferma, que esté en cama, que estén personas durmiendo, descansando. Entonces, estas pequeñas cosas son las que de algún modo
nos tienen atados aquí y por eso es que hablan de las virtudes al principio, ¿no? Cómo el espíritu cuando adquiere una virtud no la pierde. Y entonces tengamos esto presente, ¿no? Incluso no juzguemos muchas veces, o sea, yo sé que es difícil, pero oremos muchas veces por estas personas y hasta estos hermanitos que están en esta prueba tan difícil de lo que es la política y gobernar, ¿no? Y acordándonos siempre de esta comunicación mediúnica a través del hermano Alipio. Si ellos supiesen el mal que se están haciendo, robándose o apropiándose de un bien público que no es de ellos, irían al Banco Central a devolver centavo por centavo todo lo que se llevaron que no era de ellos, ¿no? Entonces, interesante y esclarecedora reflexión, ¿no? En la pregunta 900 pregunta el maestro Allan Kardec, el que acumula sin cesar y sin hacer bien a nadie, tiene excusa valedera en la idea de que amontona para legar más a sus herederos. Contesta el mundo espiritual. Es un compromiso con la mala conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Y volvemos otra vez al orgullo y el egoísmo que lo vamos a tratar en este capítulo. De hecho, todo esto son tips para que en la semana que viene se hable de este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces actuamos de manera egoísta, ¿no? Entonces dice que nos convertimos en acumuladores compulsivos, ¿no? Entonces, esto muchas veces amontonamos supuestamente porque queremos dejarle a nuestros hijos la vida lo más acomodada posible. Y el famoso refrán, que ellos no pasen por lo que yo pasé. ¿Y quién te dice a ti que lo que tú pasaste no te formó para ser el hombre que tú eres ahora? ¿Qué te dice a ti si tú quitándole la oportunidad a tus hijos de que ellos valoren lo que significa trabajar para comprarse sus cosas, luchar para tener sus cosas, no vas a formar un hombre de bien? Entonces, por eso es que nos dice que es un compromiso con la mala conciencia, porque estamos actuando de manera egoísta. Entonces, Moca, yo he tenido la oportunidad de leer en días recientes artistas de Hollywood que han dicho que van a donar su dinero a instituciones benéficas y que a sus hijos le van a dejar lo necesario, ¿no? Incluso hijos de artistas que los padres, esto decía Paolo Maldini, por ejemplo, un famoso jugador de fútbol, que él decía que su hijo trabajaba en una copiadora y no le daba simplemente sino techo y comida, pues claro, con ciertas situaciones, pero él quería que el hijo entendiese lo que significa ganarse y vivir, o sea, tener los pies sobre la tierra, que no todo es papi, dame un carro, y ahí va el del carro. Él dice, no, él tiene que aprender lo que significa ganarse las cosas, porque allí estamos formando lo que dice el Evangelio según el Espiritismo, hombres y mujeres de bien. Entonces, es lo que dice aquí, el que acumula sin cesar y sin hacer bien a nadie. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez al orgullo y el egoísmo, ¿no? Porque estas horas, que son casi las 8 de la noche aquí en Venezuela, yo digo, bueno, yo cierro mi puerta, aquí están los míos en mi casa, están con techo, están comidos, todo está bien. Lo que pase de la puerta para allá no me importa ni me interesa. Fíjense todo lo que ya nos han dicho, ya va. Y es que acaso esos no son tus hermanos, esos no son tus compañeros evolutivos. ¿Cuándo vas a empezar a pensar fuera de la caja, ¿no? ¿Cuándo vas a empezar a ser más caritativo, a ponerte en el lugar del otro? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están pasando necesidad y no lo dicen. Muchas veces el que necesita no es el que te pide. Entonces, lo espiritual que nos dice, y nos dice Juana de Ángeles, utilicen su conciencia para identificar todas esas cosas que no se dicen. Entonces, si usted sabe que hay un amigo suyo que está sin trabajo y es padre de familia, no vaya a esperar que esa persona venga a pedirle. Muchas veces sin que se sienta humillado, usted va y comparte de lo que tiene con él. Entonces, esto demuestra que no estamos dormidos, que ya estamos despertando, que nuestro sentimiento de caridad, como nos dice aquí, ya estamos despertando, ¿no? Entonces, no pensemos solamente en los nuestros, ¿no? Como que acumulo, porque miren, cuántas personas, cuántos hijos, vamos a poner la farándula, que es lo que más comúnmente tenemos acceso, ¿no? ¿Cuántos hijos de estrellas de Hollywood no salen totalmente desviados? Son drogadictos, o sea, porque tuvieron una vida tan fácil que caen en los vicios, porque no tienen ni siquiera metas en la vida. Entonces, ¿qué te dice que amontonar tantas cosas en vez de hacerle un bien a tu hijo por legarle una herencia de cosas materiales, no le estás haciendo un mal? Vamos a heredarle
cosas buenas. ¿Y de qué estamos hablando hoy? De las virtudes. Entonces, ¿qué es lo más importante que le heredemos a nuestros hijos? Esas virtudes, para que ellos sean más adelante hombres y mujeres de bien. Y entonces hagamos como decía Pitágoras, ¿no? Educa al niño para que no sea necesario más adelante castigar al hombre. Ya Pitágoras lo estaba diciendo. Incluso también él decía, educar no es una carrera para vivir, sino templar almas para las dificultades de la vida. Eso lo decía Pitágoras. Claro, Pitágoras no solo lo conocemos por el famoso teorema de Pitágoras y toda la matemática, pero Pitágoras era un gran filósofo y creía en la reencarnación. Y lo que está diciendo, prepara almas, educa esos espíritus para las dificultades de la vida. Entonces, si lo que hacemos es darle las cosas más fáciles, pues vamos a crear muchas veces espíritus que no se van a saber defender en la vida para todas las situaciones, porque el hecho de que tengas situaciones materiales no quiere decir que no te vas a enfrentar a las situaciones de la vida. En la pregunta 901, pregunta el maestro Allan Kardec, de dos avaros, el primero se priva de lo necesario y muere de hambre junto a su tesoro, y el segundo solo es avaro respecto de los otros, mientras que retrocede ante el menor sacrificio para prestar un servicio o hacer algo útil. Nada le cuesta satisfacer sus gustos y pasiones. Si se le pide un favor, siempre está en mala situación, pero siempre tiene lo suficiente para complacerse en sus caprichos. ¿Cuál de los dos es más culpable y cuál de los dos tendrá peor lugar en el mundo de los espíritus? Entonces vemos cómo esta pregunta Kardec ya la pone un poco más filosófica, ¿no? Y contesta el mundo espiritual. El que goza es más egoísta que avaro. El otro ya encontró una parte de su castigo. Indudablemente es así, mire, cuántos espíritus ellos mismos se crean sus cárceles por complacer estos caprichos o por tratar de complacer estos caprichos, ¿no? Entonces, vemos de algún modo cómo están estas situaciones, ¿no? Se dice que había una señora, no me acuerdo, que desencarnó hace muchos años y que ella dejó una gran fortuna y siempre vivió como mendiga, pero no por ese espíritu de querer evolucionar, sino que era tan mezquina, era tan avara, que no siempre quería tener más recursos, pues más en la cuenta, pero no le gustaba gastar ni siquiera para satisfacer sus propias necesidades básicas, ¿no? Entonces vemos que ese es un espíritu que sufre. ¿Y cómo llega al mundo espiritual ese espíritu? ¿Cómo creen que va a llegar ese espíritu cuando desencarne? Volvemos a las palabras de Jesús. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba el corazón de esta hermana? En esas cosas. ¿Qué es lo primero que la va a turbar cuando desencarne? ¿Qué es lo primero que ella va a gustar? Va a buscar ese tesoro. ¿Qué hicieron con eso? Y cuando vean que en qué manos cayó y como lo están despilfarrando, ese espíritu va a sufrir muchísimo. Entonces, por eso es que lo dice aquí que el otro ya encontró una parte de su castigo, ¿no? En la pregunta 902, ¿es reprensible envidiar la riqueza cuando es con el deseo de hacer bien? El sentimiento cuando es puro es laudable, no cabe duda, pero semejante deseo es siempre completamente desinteresado y no oculta alguna pretensión personal. La primera persona a quien se desea hacer bien no es con frecuencia a sí mismo. Entonces la gente dice, si yo tuviera la riqueza que tiene tal o cual persona, bueno, yo actuaría de este o tal modo. Ajá, y si la estuvieses allí, y ya vemos el caso de los políticos, ¿no? Entonces, como muchas veces pierden la encarnación porque tal vez empiezan con un sentimiento muy bueno, pero después lo va acarreando, se lo va llevando toda esta situación en que él mismo se metió, ¿no? Entonces, vemos cómo, de algún modo, yo lo escucho mucho y vamos a la pregunta anterior, ¿por qué hay que evolucionar en las dos leyes? En la moral y en la ciencia, ¿no? Entonces, mucha gente yo digo, no, yo le he escuchado decir, y sobre todo cuando somos más niños, si yo fuera presidente, emitiría dinero y le diera dinero a todo el mundo. ¿Qué es eso? Es un sentimiento tal vez de envidia, pero también tú dices que vas a resolver los problemas del mundo. Y ya lo vemos en estos países de nuestra región. Si usted agarra la maquinita del Banco Central y la pone a emitir dinero inorgánico, es decir, que no tiene respaldo en nada, usted lo que va a crear es inflación. Entonces va a haber gente que va a tener grandes cifras en sus manos y no va a poder comprar ni un pan.
¿Por qué? Porque no tiene, por eso es que los espíritus superiores lo saben todo. O sea, son superiores porque ya manejan todas estas cosas. Entonces nos están diciendo, ojo, ten cuidado que lo que tú dices, que esa riqueza que quieres para ti, no vaya sea para satisfacer tus propios gustos, ¿no? Que no es tan desinteresado como tú te imaginas, ¿no? Entonces nos dice que, ojo, la primera persona a quien se desea hacer bien no es a uno mismo con frecuencia. Entonces, la prueba de la riqueza y la prueba de la pobreza, muchas veces se le ha preguntado al mundo espiritual y ya los espíritus lo dijeron en este mismo libro, ¿no? De las dos, ¿cuál es la más difícil? Y ellos responden, la riqueza. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene pocos recursos materiales, se priva porque no puede satisfacerlo, se priva porque no puede darse ciertos lujos. Y a su vez, es su evolución y su blindaje, que el mundo espiritual lo está ayudando a que no caiga con esas pasiones. Pero si nosotros tenemos toda esta facilidad de riqueza para poder satisfacer todos nuestros deseos, no me quiero imaginar mucha gente que se mete con las personas ricas y cómo seríamos nosotros si estuviésemos en esa posición. Entonces, en vez de estar escuchando hoy, esta noche, el evangelio, este estudio del libro de los espíritus, tal vez estuviésemos en uno de los restaurantes más lujosos y de allí fuésemos a una discoteca y no nos preocuparíamos de las cosas espirituales. Con esto no quiere decir que haya personas ricas que no se ocupen de esto, pero siempre la riqueza va a ser una prueba más difícil porque te da acceso a satisfacer una serie de pasiones que tiene reprimidas. Entonces volvemos, no, yo quiero ser rico, bueno, tuviese un carrito, pero el mismo carro que te va a llevar a ti, un carro bueno, de año, decente, que te va a llevar de aquí al trabajo, no, pero tú vas a querer entonces un Ferrari porque es el mismo, es un carro igual, pero quieres un carro de lujo porque te lo puedes satisfacer, porque te lo permite tu posición económica. Entonces, de ahí se desatan una cantidad de cosas. Entonces, veamos como muchas veces esa envidia, muchas veces que nosotros tenemos de esas personas ricas, pues no es tan así. No todo el que ríe de verdad lleva esa alegría por dentro, ¿no? Aquí lo acabamos de ver con este actor de Frank, ¿no? Cómo él a pesar de ser tan famoso de muy joven, pero yo me crié viendo a Friends y lo disfruto mucho. Y me dio mucho sentimiento cuando esta persona desencarnó. Ahora, esto era una persona que vivía en Beverly Hills, una persona famosa, que desde muy joven fue rico, lo que todos nosotros pensamos y envidiamos, ¿no? Joven, rico y famoso. ¿Y por qué caen en estos vicios? ¿Por qué están en estas situaciones? Porque no todo es como parece. Entonces, no envidiemos es muchas veces esa falsa vida o esa falsa sonrisa. Tratemos de adquirir todas estas virtudes, trabajemos para no adquirir esas riquezas, sino las riquezas que nos decía Jesús, que la polilla no corroe y que los ladrones no llegan, porque esas riquezas, mis hermanos, son estas virtudes que son del Espíritu, son nuestras, y es lo que nos vamos a llevar en la maleta. Nosotros no nos vamos a llevar las posesiones, los carros, los títulos, nos vamos a llevar todas las cosas que hicimos buenas, todas las virtudes que conquistamos. Es usted menos egoísta, es usted menos orgulloso, es usted más humilde, es usted más agradecido. Eso es lo que nosotros nos vamos a llevar y es la riqueza que nosotros realmente venimos a construir, ¿no? En la pregunta 903, ¿hay culpabilidad en estudiar los defectos de los otros? Mosca con esto porque volvemos al orgullo y el egoísmo, ¿no? Una cosa es estudiarlo y otra cosa es enjuiciarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice el mundo espiritual. Si es para criticarlos y divulgarlos, hay mucha culpabilidad, porque es faltar a la caridad. Si es para sacar provecho del estudio y evitarlos en sí mismo, puede ser útil a veces, pero es preciso no olvidar que la indulgencia para con todos los defectos ajenos es una de las virtudes comprendidas en la caridad. Entonces vemos cómo nos están diciendo, no nos están hablando de la caridad de solamente dar un plato de comida. Fíjense cómo nos están diciendo. La indulgencia para todos los defectos ajenos es una de las virtudes comprendidas en la caridad. Entonces, volvemos al principio. Ese concepto de caridad es más amplio de lo que nosotros nos hemos puesto a analizar, ¿no? Antes de reprochar a otros sus imperfecciones, ved si puede decirse otro tanto de vosotros. Procurad pues tener las cualidades opuestas
a los defectos que criticáis en otro, que esté en el medio de aceros superiores. Entonces, ¿qué quiere decir? Criticas lo del otro y no ves la viga que tienes tú en el ojo, ¿no? Ya lo decía el Maestro Jesús, ¿no? Entonces, antes de criticar los defectos del otro, primero ve la cantidad de defectos que tú tienes. Incluso, les cuento, hay defectos, y Juana de Ángeles lo dice, que están con nosotros tan arraigados, que son tan normales, que nosotros no los vemos. Otros tal vez los ven, pero nosotros no los vemos. ¿Por qué? Porque se han convertido tan de nosotros, son tan de costumbres hacerlo, que ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos. Entonces, entendiendo esto, que nosotros también tenemos una cantidad de defectos, y como decía el Padre Nuestro, ¿no? Perdona mis ofensas en la medida en que yo perdono a quienes nos ofenden, ¿no? Entonces, esto pasa por esto, ¿no? Padre, perdona mis defectos, que yo también voy a perdonar los defectos de los demás. Y esos defectos son que puede ser una persona, bueno, toda la cantidad de situaciones que nosotros sabemos y que no lo vamos a enumerar. Entonces, continúa aquí. Le censuráis la avaricia, sed generoso. El orgullo, sed humildes y modestos. La dureza, sed manso. La bajeza en las acciones, sed grande en todas las vuestras. En una palabra, haced de modo que no se os pueda aplicar esta frase de Jesús. Ya lo decíamos. Ves la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. Entonces vemos cómo este concepto de caridad aplica para todos, ¿no? Incluso nos está diciendo, sé tú la luz de donde estés. ¿Por qué? Porque si tú dices que trabajas con una persona que es avaricioso, enséñale que se puede ser generoso, enséñale con tus actos que sí hay otro modo de vivir. Si tienes una persona orgullosa a tu lado, pues sé tú humilde. Ahora, ese ser humilde y ser modesto muchas veces implica que esta persona que es orgulloso no va a entender esto de la noche a la mañana. Tal vez pase esta encarnación y no se dé cuenta. Entonces, muchas veces tienes que estar consciente que esa persona hasta te puede humillar. Y si puede, lo va a hacer porque él está en su situación, pero tú tienes que darle la oportunidad de que él también progrese y a su vez estás progresando tú porque al recibir esa humillación, tú estás aprendiendo a ser humilde y a ser modesto. Entonces nosotros muchas veces pedimos, Dios, dame paciencia. Entonces vemos por lo menos aquí en Venezuela donde hay que hacer gasolina, hay que hacer colas para la gasolina de hasta a veces un día. Entonces, es parte de la paciencia. O sea, tú pediste paciencia, bueno, te va a pasar situaciones donde vas a tener que aprender a ser paciente. Entonces, todas estas cosas no se pierden porque es la escuela de la vida. Entonces, nos dicen que, bueno, la dureza con ser manso. Entonces, ¿cuántas veces nos vemos hasta en los propios hogares, ¿no? Llegan esos esposos todos molestos, todos no sé qué más, y está la esposa con esa mansedumbre que lo calma, ¿no? Entonces, es el otro polo opuesto. Ante esa dureza, esa mansedumbre, ¿no? Entonces, ante las bajas pasiones, bueno, viene esa grandeza de virtudes, ¿no? De demostrar que sí hay otro modo de vivir, porque ellos también necesitan ese ejemplo, y no que seamos más puros y más castos que los demás, pero antes de criticarlo, tenemos que ser útiles, ¿no? Y no divulgarlo, como dice allí, no, que aquel es criticón, que aquel es no sé qué más, no, 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 no. Primero ver la cantidad de efectos que nosotros tenemos para no caer en esas situaciones. En la 904, hay culpabilidad en sondear las llagas de la sociedad y revelarlas. Contesta el mundo espiritual. Eso depende del sentimiento que conduce a hacerlo. Si el escritor no tiene otra mira que producir escándalo, es un placer personal que él se busca presentando cuadros que, con frecuencia, son más un mal que un buen ejemplo. El espíritu aprecia, pero puede ser castigado por esa clase de placer que experimenta, revelando el mal. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Mucha gente le gusta comentar el mal, darle publicidad, multiplicarlo. Y no es así, muchas veces se siente hasta placer, ¿no? Hay personas que cuando hablan de otra persona que le está yendo mal, se sienten felices, se sienten hasta con placer porque a esta persona le va mal. Entonces, buscan muchas veces enterarse de la vida del otro, pero para castigarlo y para burlarse. Eso está mal, eso está identificando en nosotros esa imperfección que venimos a buscar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría
si yo soy el humillado, ¿no? ¿Qué pasaría si yo soy el que me equivoco en una prueba y en vez de tener las personas esa mansedumbre conmigo, las personas me empiezan a criticar y me empiezan a juzgar? Créanme, mis hermanos, que por ahí vienen hasta muchos suicidios. ¿Por qué? Porque el juicio del hombre encarnado es duro, es implacable, es sin sentimiento, mientras que de lo espiritual no. Por eso es que estos espíritus superiores tienen con nosotros toda esta paciencia, porque ellos entienden que nosotros estamos en este camino evolutivo. Y ellos lo dicen, nosotros también estuvimos encarnados y sabemos lo duro que es. Y nosotros lo que queremos es que ustedes no sufran, que no pasen por las cosas que nosotros ya pasamos. Entonces ellos tratan de ayudarnos, pero con ese amor, con esos buenos ejemplos, con esas buenas irradiaciones, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estos telas de juicios que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, hay una subpregunta. ¿Cómo podrá juzgarse en semejante caso de la pureza de las intenciones y de la sinceridad del escritor? Eso no siempre es útil. Si escribe cosas buenas, aprovechados de ellas, pues si él obra mal, esa es una cuestión de conciencia que solo a él atañe. Por los demás, si desea probar su sinceridad, le corresponde apoyar el precepto con su propio ejemplo. Entonces, estamos hablando de esta respuesta en una época de los años 1800, a mediados de 1800, donde todavía no había el adelanto tecnológico que hay hoy. Ahora lo vemos. Vamos a ver en la prensa. ¿Cuántos escritos, cuántos artículos no hay que buscan más el amarillismo que de verdad crear esa cultura o ese sentimiento de que no se haga, ¿no? Ahora nos vamos más acá, las redes sociales. ¿Cuántos de estos famosos influencers hacen las cosas por tener más vistos, por tener más likes, que por de verdad llevar las cosas como tiene que ser? Entonces, ¿dónde está la sinceridad? ¿Dónde está ese apoyar el concepto con su ejemplo? Está en nosotros mismos, en filtrar ciertas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces filtremos ese contenido. La humanidad no ha tenido otro medio, otra época en que el conocimiento haya sido de más fácil acceso para todo el mundo, y el ejemplo es esto que estamos haciendo. Estamos grabando ahorita en Zoom, en esta aplicación, que esto queda grabado en YouTube y personas la están viendo en vivo. No estamos todos en el centro espírita hoy, sino que cada quien desde sus hogares está recibiendo estos conocimientos, y como esto mucho. Pero está en nosotros ese filtro, ¿no? Ese filtro en ver o la televisión basura o la televisión educativa, o ese poco de videos de TikTok donde la gente hace esos bailes tontos, o buscar cosas educativas. Y lo que dice la propia prensa, en China, que es donde está la sede de TikTok, sus videos están filtrados. ¿Por qué? Porque los chinos no dejan que su población joven haga o vea ese tipo de video. Entonces, el algoritmo de TikTok, lo que presenta en China, son puras cosas educativas, resaltan actividades, que este señor, este muchacho acaba de ganar el campeonato de ajedrez. Eso es lo que ellos, el algoritmo, lo que crean son todas esas cosas, e incentivan a la población a que se eduque, a que vaya progresando. Entonces, está en nosotros probar esa sinceridad de lo que hablan aquí. Si ese contenido me lo están dando de verdad para un progreso, o me lo estén dando ese escritor, si la sinceridad es ese amarillismo o ese beneficio propio, ¿no? Entonces, hasta todas estas cosas, por eso es que el espiritismo es tan completo y que no pierde vigencia, porque esto, como dijeron los espíritus, esta es obra nuestra y esto es obra de los espíritus. En la pregunta 905, ya para ir terminando, ciertos autores han publicado obras muy bellas y de gran moralidad que ayudan el progreso de la humanidad, pero de las cuales ellos se aprovecharon muy poco. Se les toma en cuenta como espíritus el bien que han hecho a través de sus obras, contesta el mundo espiritual. La moral sin las acciones es la semilla sin trabajo. ¿De qué os sirve la semilla si no la hacéis fructificar para alimentaros? Esos hombres son más culpables porque tenían inteligencia para comprender, no practicando las máximas que daban a los otros. Han renunciado a recoger los frutos. Entonces, en todo siempre está la intención. La espiritualidad siempre ve la intención en cada uno de nuestros actos, ¿no? Entonces, esto aplica para todo.
cada una de las cosas que nosotros hacemos, siempre está la intención. Por eso es que los espíritus dicen, ¿usted quiere ver cómo está usted? Piense si todo, o mejor dicho, analice si usted todo lo que piensa lo pudiese decir. Si todo lo que usted pensó lo pudiese decir en público. Eso está hablando de su condición moral y de la calidad de espíritu que está con usted alrededor. ¿Por qué? Porque esa es la semilla de la que nos están hablando aquí, ¿no? Entonces, estos autores han publicado obras bellas y no sé qué más, pero muchas veces lo que decimos se hace, pero con ese sentimiento de que los aplaudan, de que yo soy el más, el más caritativo. Cuidado con eso, cuidado con esa falsa moral, ¿no? En la pregunta 906, para terminar, dice, el que hace bien es censurable de tener conciencia de ello y de reconocerlo a sí mismo. Contesta el mundo espiritual. Puesto que puede tener conciencia del mal que hace, debe tener también la del bien, a fin de saber si obra mal o bien. Pesando todas las acciones en la balanza de la ley de Dios y sobre todo en la ley de justicia, de amor y caridad, es como podrá decirse si son buenas o malas, aprobarlas o desaprobarlas. No puede, pues, ser reprensible porque conozca que ha triunfado de las malas tendencias y de estar satisfecho por ello, siempre que no se envanezca, pues entonces caería en otra falta. Entonces vemos cómo esto está tan complejo, ¿no? Decía San Agustín que la humildad es algo tan desconcertante que en el preciso momento que crees tenerla, ya la perdiste. Y es así, porque entonces tú dices, ay, qué humilde soy, orgullo, ya no fuiste humilde, porque al tú decirte que eres humilde, ya estás denotando que eres orgulloso, que una cantidad de cosas. Por eso es que dice que siempre hay que pasarlo todo por la ley de justicia, amor y caridad. Recordemos que en las primeras preguntas de este tercer libro, de esta tercera parte, que son las leyes morales, el maestro Alacardé le pregunta a la espiritualidad, de todas estas leyes morales que hemos tratado, ¿cuál es la más importante? Y dice, todas son importantes, pero la más importante de todo es la ley de justicia, de amor y caridad. Y aquí lo vuelven a decir. Sobre todo de la ley de justicia, de amor y caridad, es como podrá decirse si son buenas o malas, aprobarlas o desaprobarlas. Entonces, tengamos esto siempre presente porque nosotros estamos en este transitar, ¿no? Y vamos aprendiendo a hacer las cosas buenas. Y es así, pero nunca esperemos esa recompensa, ¿no? Si vemos los espíritus que han desencarnado y han dictado al mundo espiritual esas historias, pudiésemos poner el ejemplo del caso de Jacobo en el libro Volvido, que siendo un dirigente espírita en Brasil de renombre, cuando llega al mundo espiritual, llega prácticamente en quiebra. ¿Por qué? Porque hizo mucho y es lo que él entendió allá. Era todo para los demás, ¿no? Hagan, digo, todo lo demás, pero el trabajo interno de él nunca lo hizo. Cuando llegó al mundo espiritual, no veía sin luces. Incluso se vio con muchos hermanos a los cuales él les hablaba, los adoctrinaba, muchos espíritus, y cuando vieron le decían, bueno, ¿y dónde está tu luz? Y muchos le decían, nosotros escuchábamos tus reuniones y te perseguíamos cuando salían del centro espírita, ¿sabes? Espíritus, pues, que estaban allí, y te veíamos como entrabas y empezabas a tomar y todo esto. Entonces, todas estas cosas siempre tienen que estar acompañados de la moral y del peso, ¿no? Por eso es que dice que pasemos todos los actos que nosotros hacemos por la balanza de la conciencia, ¿no? Entonces, el hermano Lito siempre decía cuando alguien se molestaba, que uno que decía si le había hecho mal o no, él decía, examine su conciencia. Si su conciencia no le reclama nada, bueno, usted sepa que no le hizo mal a esa persona, tal vez la persona está molesta por otra cosa. Entonces, siempre en la conciencia, que es donde está la ley de Dios, están grabadas todas estas cosas. Entonces, cuando hagamos algo, siempre tratemos de hacerlo y ya con esto terminamos este punto, ¿no? Siempre tratemos de hacer esa caridad no solamente material, sino esa caridad moral en muchas cosas, ¿no? Pero nunca con el deseo de humillar, de herir, siempre colocándose en el lugar del otro para tratar de ayudarlo como nosotros quisiésemos que así se nos ayudase a nosotros en todo momento.
Entonces, bueno, queridos hermanos, supliendo al hermano Jorge, que no pudo estar hoy con nosotros, pero que nos prometió que iba a estar luego con nosotros, damos terminado esta, esta charla o esta reunión del día de hoy. Bueno, saludamos a todos los hermanos que nos siguieron, a la hermana Irma Rosa desde Acapulco, a Orlando, que nos saluda desde Santiago de Chile. Jackson, mi hermano, comenta algo que es importante. Hay un youtuber que actualmente, que es uno de los más famosos, y acaba de crear 500 pozos en África de agua. Entonces, esto es un buen influencer, pues. Una persona que está utilizando su fama y sus recursos para bien. Mire, la cantidad de personas que en África padecen por agua es inmensa. Y abrir un pozo de esto cuesta un dineral, pero muchas personas pudiesen hacerlo. Y este youtuber también, tal vez no sabemos la intención, pues, tal vez lo hizo por ganar más likes, solamente Dios lo sabe y tal vez lo estoy juzgando, pero es así, pues. Pero si esta persona indudablemente está haciendo un bien y esperemos que lo haya hecho por el solo hecho de ver todos esos niñitos, como se ve en el video, todos esos niñitos africanos, tomando agua con esa felicidad. Si lo hizo con esa intención, bueno, pues tiene un gran beneficio y está trabajando cada día más en esa virtud. Ada nos saluda por aquí, también lo saludamos ella está en Buenos Aires, en Argentina. La saludamos mucho. Bueno, la señora Ana, también presente aquí con nosotros, la directora de Mensaje Fraternal. Y bueno, vamos a cerrar esta charla agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, de los que nos vieron en vivo, de los que nos verán esta grabación en YouTube. Y, y bueno, vamos a cerrar como siempre recomienda el mundo espiritual, haciendo una pequeña oración, una pequeña vibración, pidiendo por cada uno de nosotros, por nuestros familiares, por nuestros hogares, para que se mantengan en paz, por todos estos hermanos que están desencarnando de forma violenta, en guerras, en situaciones difíciles, pidiendo por los hermanos que están en los hospitales, por los familiares de estos hermanos que están pasando por situaciones difíciles al ver a estos familiares padeciendo y muchas veces ellos sin tener cómo comprar una medicina, por estos padres de familia que están desempleados, para que Dios los ayude, los ilumine, les dé toda la resignación, toda la fuerza, porque sabemos que la ayuda va a llegar, la resignación, pidiendo por cada uno de nosotros para que estos conocimientos lleguen a nuestro cerebro material, pero sobre todo a nuestro corazón y nos permita ser, como dice el estudio de hoy, cada día más virtuosos, más humildes y más con ese reino de Dios en nuestros corazones. Que así sea, hermanos, para todos una feliz noche, una buena semana y nos reencontramos la próxima semana en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Feliz noche y feliz semana para todos.